Dios los bendiga, hermanos. Quiero aprovechar este momento para dar a conocer este anuncio importante. Debido a la prolongación de la cuarentena y por situaciones relacionadas con ella, tales como imprecisiones en el pronóstico del comportamiento de la pandemia por parte de las autoridades de salud, abusos de autoridad de los cuerpos de seguridad, resistencia de la ciudadanía a los protocolos de sanitización, ataques a los trabajadores de la salud y a oficinas de gobierno, inconformidad de los comerciantes por estar impedidos para abrir sus locales, y además gobiernos que en lugar de buscar otras soluciones han agravado las medidas restrictivas y han aprovechado la situación para cobrar revanchas políticas. Por esto y más cosas, hemos sido convocados por nuestros líderes nacionales y distritales para que el día 21 de junio nos unamos nacionalmente en un ambiente de oración y ayuno, en un clamor delante de Dios, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sé de antemano que algunos ya tienen programadas algunas actividades, ya que este día tradicionalmente se aparta para celebrar a los padres. Pues bien, yo le pediría que aparte de celebrar a los padres terrenales, celebremos y honremos a nuestro Padre Celestial, que es el mejor Padre de todos, y saquemos tiempo para platicar con Él. También sé que otros están comprometidos por la naturaleza de su empleo a trabajar. Pues bien, hágalo en un ambiente de meditación en su corazón, honrando a Dios en su interior. Pero también sé que otros más sí tendrán la posibilidad de apartar tiempo para estar en este día en intimidad especial con Dios. En este día se nos está pidiendo que nos unamos globalmente en una hora particular que será a las 3 de la tarde, hora del centro. Para nosotros corresponde a las 2 p.m., para lo cual pedimos que sigamos el siguiente programa de oración, conteniendo diferentes motivos específicos y su tiempo correspondiente, de 2 a 2:10 por sanidad física, de 2:10 a 2:20 por la economía, de 2:20 a 2:30 por las autoridades, de 2:30 a 2:40 por la salvación, de 2:40 a 2:50 por la consolación y paz, de 2:50 a 3 por la iglesia, incluyendo el liderazgo y la feligresía. Este programa lo encontrará en este apartado de Facebook. Compártalo a todos sus contactos posibles. Les invitamos también para acompañar este tiempo de reflexión con lectura de la palabra de Dios, para lo cual estamos recomendando los libros de Esdras y Nehemías, ya que contienen temas que muy bien tienen resonancia para el día de hoy, que estamos viviendo esta situación particular, tales como el regreso del pueblo de Dios de la cautividad, la reedificación de los muros de Jerusalén, la reedificación del templo y la restauración del altar y del culto a Dios. Por último, les pedimos que en nuestra transmisión habitual de ese domingo, que se lleva a cabo a las 5 p.m., compartamos algún comentario acerca de esta actividad especial, si lo pudo hacer y cuál fue su experiencia al respecto. Únase con otros cristianos que están en su misma casa para llevar a cabo este ejercicio. Por un Dios todopoderoso, por una iglesia sencilla y prudente, por un mundo necesitado de salvación, deseamos que el Señor les bendiga.
Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios.
Gracias a los hermanos César y Corina por estas alabanzas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me da gusto verles una vez más, ahora desde este lugar. Quiero invitarles para que juntos hagamos una oración, nos pongamos en las manos del Señor y pidamos de su gracia todos juntos. Así que vamos a orar. En el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia. Tú nos has dado la oportunidad, Dios, la vida, de estar una vez más, Señor, delante de tu presencia, como es habitual para nosotros, Señor, como pueblo tuyo local. Estar, Señor, en estos días, en esta hora, ocupado, Señor, escuchando tu palabra gloriosa. Gracias porque te ha placido guardarnos de esta manera, y nosotros, Señor, hemos disfrutado esa presencia tuya. Ayúdanos, Señor, tanto a mi vida como también a cada uno de mis hermanos, para que con suma atención, Señor, seamos ministrados por medio de tu palabra gloriosa. Aprovecho este momento, Dios mío, para presentarte algunas necesidades que hay en el pueblo del Señor. No sabemos si en el transcurso de esta transmisión alguien de los hermanos estará solicitando oración por alguna necesidad. Nos adelantamos a ella, Señor, y desde ya pedimos que tú atiendas esa necesidad y proveas, Señor, para que esa necesidad sea suplida. En ti encontramos, Señor, plenitud en todos nuestros requerimientos. También te presentamos, Señor, a nuestro hermano Mario Solís. Dios, que tú pongas tu mano sanadora en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, Señor, y tú hagas una obra extraordinaria en su vida. Lo mismo pedimos para Jorge Nevares, Señor, también, que tu gracia esté ahí con él, sustentándole, ministrándole y sanándole, fortaleciéndole en todas las circunstancias de su vida. Y Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar una vez más delante de tu presencia y delante de un pueblo que escucha y atiende tu palabra bendita. Gracias, Señor, por guardarnos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hay una frase que se ha vuelto muy común en este tiempo que estamos viviendo. Es una frase que la hemos escuchado a través de muchos medios de comunicación. Y esta frase dice: quédate en casa. Muchas veces la hemos escuchado por boca de autoridades encargadas de la salud, en boca de muchos artistas, de muchos comunicadores. Esta frase, quédate en casa, quédate en casa. Y es una frase que me hace pensar en la importancia de la casa. La importancia de la casa, ya que si se nos invita a quedarnos en casa, entonces debe ser muy importante pensar en este aspecto, ubicar este aspecto de la casa. Yo creo que también para Dios es importante este asunto de la casa. En la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, esta palabra casa aparece más de 2000 veces en la Escritura hebrea. En la mayor parte de estas veces que aparece esta palabra casa, no alude tanto a la construcción física, al edificio, sino más bien se refiere a aquellos que habitan en esa construcción física, refiriéndose entonces a los que habitan ese lugar, refiriéndose al hogar, a la familia. Por esto me atrevo a decir que también para Dios es importante el hecho de la casa por el número de veces que Él hace mención en su revelación. También queda evidenciada la importancia que Dios le da a este aspecto
porque en el alfabeto hebreo, que es el que mayormente Dios eligió para darse a conocer a través de la escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, en el alfabeto hebreo, la segunda letra de ese alfabeto, en el alfabeto pictográfico, la segunda letra es representada precisamente con la figura de una casa. De ahí el nombre de esa letra, que es Bet, que significa casa. Estamos entendidos también que la primera letra del abecedario hebreo está representada por la cabeza de un toro, el cual simboliza fuerza, poder, autoridad, y que obviamente está apuntando hacia Dios. Entonces podemos decir que el asunto más importante después de Dios es precisamente la casa, evidenciado a través del alfabeto hebreo. Insisto, que es el alfabeto que mayormente Dios usó para darse a conocer. Una vez más, entonces, concluimos que para Dios es importante este asunto de la casa. La casa. Y Él mismo nos da las pautas para establecer los fundamentos de una casa segura, de una casa protegida, de una casa en la cual se pueda encontrar seguridad. Porque si solamente nos atenemos a esta frase, quédate en casa, pero no proveemos una casa segura, una casa protegida, una casa bien guardada, entonces no estaremos invitándoles para que hagan una buena decisión las personas. Hay muchas ocasiones en que una casa es tan insegura que más bien convendría decirles no te quedes en casa. Y en una buena medida eso ha sido evidenciado por esta crisis que estamos viviendo. Usted habrá escuchado a través de las noticias que ha habido un aumento muy considerable en violencia intrafamiliar. Hay ocasiones en que los enemigos más fuertes se encuentran allí en casa. ¿Todo por qué? Porque no se ha creado, no se ha construido una casa segura. Y aunque en cierto sentido se está protegiendo de la enfermedad o del virus, pero parece que más bien ha sido empujado para estar expuesto a una trampa mucho más tremenda, porque hay ocasiones en que una mente torcida, una mente malvada es más peligrosa que incluso el mismo coronavirus. Entonces, eso me hace reflexionar y pensar y poner oído a ese Dios que para Él es importante la casa. ¿Y qué instrucciones nos da? ¿Qué indicaciones nos da para poder levantar, para poder realizar, para poder construir una casa segura? Una casa segura. Y es a lo cual yo les invito a que reflexionemos estos momentos con el título Los fundamentos de una casa segura. Quiero compartir con ustedes dos aspectos, precisamente basándome en la indicación y en la dirección de Dios. En primer lugar, quiero decirles que el primer fundamento que yo considero importante y que lo revela la Sagrada Escritura para una casa segura es establecer un matrimonio bíblico. Un matrimonio bíblico. Recuerde que dije en la introducción que cuando Dios alude a la palabra casa, más bien se está refiriendo a las personas que habitan dentro de esa construcción física. ¿Y quiénes habitan dentro de esa construcción física? En primer lugar, debe de ser un matrimonio, una pareja. Pero esta pareja y este matrimonio debe estar establecido, debe estar construido en el tenor bíblico, bajo bases bíblicas, porque si no construirían
un lugar seguro, una casa habitable, una casa que brinde protección. Entonces, el primer fundamento que quiero compartir con ustedes es un matrimonio bíblico. Y Dios, obviamente, desde el principio de su revelación, por allá, si nos trasladamos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, desde allí el Señor estableció bases fundamentales para establecer un matrimonio bíblico, bajo su dirección, bajo su indicación. Usted recordará el contenido de estos versículos que encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículos 27 y 28, que podemos leerlo de la siguiente manera: y creó Dios, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Claramente entonces, desde el principio de su revelación, establece estas bases, cómo establecer un matrimonio bíblico atendiendo esta indicación. También en Génesis 2, versículos 22 y 24, vuelve una vez más con otras palabras, pero diciendo: Jehová Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es evidente entonces que Dios está estableciendo instrucciones, indicaciones muy claras para decir en qué consiste un matrimonio bíblico, un matrimonio de acuerdo al plan de Dios, un matrimonio de acuerdo al criterio de Dios, de acuerdo al consejo de Dios, porque solamente así se puede iniciar la construcción de una casa segura. Por esto yo puedo entonces establecer la siguiente definición de un matrimonio bíblico. Es el compromiso de un hombre y una mujer delante de Dios para vivir en unidad, fidelidad, lealtad y exclusividad durante toda su vida. Por lo antes leído, podemos definir precisamente este matrimonio con las siguientes palabras que hemos leído. Estoy enterado y sé que hay quienes no comparten esta definición, que están en desacuerdo, que opinan diferente a la indicación de la palabra del Señor, a la instrucción establecida en la palabra de Dios. Puedo decirle, es respetable su opinión, pero no es compartida por nosotros, porque no tiene fundamento bíblico. Si no está de acuerdo al fundamento bíblico, respetamos su opinión, respetamos su práctica, pero no estamos de acuerdo con ella. Hay quienes, de una u otra manera, han establecido alternativas a lo que la palabra del Señor marca. Y siguiendo preceptos humanos, siguiendo indicaciones humanas, han levantado alternativas, diciendo esto sería mejor que lo que establece el tenor bíblico. Bueno, yo solamente quiero recordarle que todo lo que el hombre establece es imperfecto. Si no tiene base en Dios, podrá resultar en primera instancia como algo atractivo, como algo novedoso y como algo que sí evidencia tener ciertas ventajas. Pero a la postre, yo quiero decirle que se necesitarán hacer muchas modificaciones para pretender que esto funcione, porque todo lo que el hombre realiza es imperfecto. A diferencia de lo que Dios establece, lo que Dios establece, lo establece con plena certidumbre de que va a funcionar, porque lo hace y lo establece Dios, y Dios tiene pleno conocimiento. El hombre
tiene un conocimiento muy limitado, no puede ver a futuro, no puede ver circunstancias en el contexto que no ha contemplado y que después se van a convertir en una amenaza. Pongamos como ejemplo, para clarificar esta cuestión, pensemos en el primer vehículo que el hombre construyó. El primer vehículo que el hombre levantó, edificó. ¿Cuántas modificaciones ha tenido hasta estas alturas? Si pusiéramos un vehículo actual y luego ese vehículo primero que fue construido, ese coche primero que construyeron, notaríamos que ha sufrido inmensidad de modificaciones. Así es todo lo que el hombre construye, levanta y establece. Se necesitan muchas modificaciones y seguirá siendo modificado y nunca traerá plena satisfacción a algo. Sin embargo, los principios que Dios ha establecido permanecen hasta el día de hoy. De hecho, la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces es importante, para tener y establecer una casa segura, observar y atender los principios bíblicos y poder levantar un matrimonio en ese tenor. ¿Sí? Hay responsabilidades muy básicas que se les es delegada tanto al esposo como a la esposa, y hay que atender esas responsabilidades. Claro que son muchas las responsabilidades, es mucho lo que tiene que hacer el esposo y la esposa para construir su hogar, su familia en el tenor bíblico. Sin embargo, hay una básicas, la cual quiero dejarle ahí para que seamos instruidos en ello o lo recordemos y estemos trabajando en este asunto. ¿Qué le dice al esposo para que pueda construir una casa segura? Al esposo se le recuerda que no es absoluto. Al esposo se le dice que está sujeto a Dios, está sujeto a Cristo. Así lo dice la palabra en 1 Corintios 11:3, cuando dice: Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Por lo tanto, hay un papel importante que juega, una responsabilidad importante que tiene que cumplir el varón, el esposo, es estar sujeto a Dios, saber que no se manda solo, saber que no se va a establecer su voluntad, sino que tendrá que rendir cuentas delante de alguien más superior, que es Dios. En base a eso, entonces el Señor le recuerda esta responsabilidad cumbre. Le dice al varón que debe de amar a su mujer. Que debe de amar a su mujer. Efesios 5:25. Con estas palabras le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debes amar a tu mujer, debemos amar a nuestras esposas. Así lo dice la palabra. Y siguiendo y observando este principio, es que podemos levantar una casa segura. Hay que resaltar aquí la palabra amor. Amad a vuestras mujeres. La palabra amor tiene varias acepciones, depende de la raíz de la palabra. Pero por lo menos se manejan tres aspectos en esta palabra del amor, que es la palabra fileo, que indica un amor de amistad, un amor entre amigos, que es la palabra eros, que significa el amor entre esposo y esposa, ¿sí? Es un amor erótico, un amor sensual. Pero hay la otra clase de amor, que es el amor agape.
Y si usted pone atención y ve este versículo en su estructura original, es este tipo de amor al cual apunta este versículo, que hay que amar con ese amor no fileo, no eros, sino agape. Y ese amor agape tiene una dimensión más amplia, más profunda, más fuerte, de tal manera que se refiere a sentimiento e interés profundo y continuo, mostrado incluso a alguien que no lo merece. Es el amor que tiene Dios en su esencia. Es el amor por el cual dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es ese amor que dice que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios se mostró amigo y nos salvó y envió un Salvador para favorecernos. Es esa clase de amor, es la instrucción que Dios le da al esposo. Ama a tu esposa con esa clase de amor. Y por si hubiera dudas, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una clase de amor que va más allá de lo que el mundo establece, de lo que el mundo mide. Siguiendo este principio, entonces el varón, el esposo, tendrá una colaboración bastante fuerte, fundamental, amplia, para poder levantar una casa segura. Una casa segura donde el varón, donde el esposo esté cumpliendo con esta responsabilidad. Pero está la otra parte. ¿Qué instrucción le da a aquel que considera importante la casa al mismo Dios? ¿Qué instrucción le da a la esposa? Le dice a la esposa allí en Efesios 5, 22 y 23, ¿sí? Le dice con estas palabras: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué instrucción le da a la esposa el Señor? ¿Qué instrucción le da a la esposa el mismo Dios? Le dice que debe de estar sujeta a su marido. Sujeta. Y pone un ejemplo ahí también. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben estar a sus maridos. La sujeción quizá sea en algunos planos mal entendida. Quiero decirle entonces que la sujeción no se refiere a una sujeción servil, no se refiere a un sometimiento o a una imposición. Tampoco alude a una enajenación de la voluntad o a una obediencia ciega. No se refiere a eso cuando dice aquí que la esposa debe estar sujeta a su esposo, sino que más bien se refiere a estar de acuerdo en establecer un orden, porque así lo establece la economía divina, para poder lograr propósitos más superiores. Entonces no es que Dios haga diferencia entre el varón y la mujer y considere más importante al varón que la mujer. Ambos son importantes delante de Dios, pero ambos deben de cumplir su rol. Y para ello tendrá que establecerse un orden. Y en ese orden al varón le toca realizar cierta responsabilidad, y a la mujer como esposa hacer lo propio con su responsabilidad. En la medida en que el esposo y la esposa cumplan con esto, estarán levantando, estarán construyendo, estarán estableciendo una casa segura. Todo aquel que permanezca, todo aquel que esté allí en esa casa segura, disfrutará protección, porque está bajo la cubierta, bajo la instrucción divina, y el Señor ha prometido protección
a aquellos que están cumpliendo su palabra. Entonces el primer fundamento para establecer una casa segura es levantar un matrimonio en el tenor bíblico, obedeciendo las indicaciones que la palabra del Señor establece. Segundo aspecto, segundo fundamento para una casa segura sería establecer una familia de acuerdo a los principios divinos. Alguien pudiera decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre el matrimonio y la familia? Pues es evidente, el matrimonio alude solamente a la pareja, al esposo y la esposa. Pero ya cuando se habla de familia, entonces hay otros actores que entran en escena. Es de igual manera el varón y la mujer, pero ahora en el rol de padres. Y luego entran otros actores que serían los hijos. ¿Tendrá Dios alguna instrucción básica, fundamental al respecto para poder levantar y construir una casa segura? Obviamente que sí, porque es de interés para Dios. No pudo pasar inadvertido delante de Dios el establecer estos principios fundamentales, y refiriéndose en primer lugar a los hijos. La palabra del Señor dice y en Efesios capítulo 6 y versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando los hijos están al pendiente de esto, cuando los hijos se esfuerzan, cuando los hijos hacen esta parte que es importante, obedecer en el Señor a sus padres, estarán contribuyendo a establecer una casa segura. Subrayo esta frase, obedecer en el Señor. Quiere decir que no es ilimitada la obediencia de los hijos hacia los padres. En un momento dado, los hijos estarían justificados no obedecer a sus padres si es que se les estuviera pidiendo algo que fuera contrario a la Sagrada Escritura, que fuera contrario y ofendiera los principios divinos. Por eso dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero también sabemos que es algo difícil para los hijos, para la juventud, para la niñez, manifestar una actitud de obediencia. ¿Por qué? Bueno, por la rebeldía natural que nos identifica a los seres humanos y mayormente en esa etapa de nuestra vida. Por la falta de experiencia también. De alguna manera, al vivir situaciones complicadas en nuestra vida, nos da enseñanza también y aprendemos muchas cosas, cosa que en la juventud y en la niñez no se ha logrado todavía. Y aunado a los anteriores, podemos pensar en la influencia de la cultura moderna, la cual a todas luces levanta bandera para declarar libertad y decirle que no tienen por qué estar sujetos a ninguna reglamentación ni alguna limitante. Por eso hace difícil que los hijos puedan manifestar esta actitud, pero no hay de otra. Tendrá que hacerse para que se pueda levantar una casa segura. Si los hijos no contribuyen de esta manera, habrá cierta inseguridad en esa casa, en ese hogar, en esa familia. No se podrán tener todos los elementos que traigan protección y plenitud a los habitantes de esa casa. Es claro entonces la instrucción de la palabra del Señor al respecto. A los hijos se les dice, obedezcan a sus padres, porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo adecuado, esto es lo indicado. Pero también la palabra del Señor dice algo para los padres, que sería la otra parte para formar una familia. ¿Qué le dice el Señor a los padres? A los padres le dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto lo dice en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Criadlos
Esta frase, criarlos, involucra una serie de cuestiones. Involucra que los padres tendrán que proveer para el sustento de los hijos, para proveerles alimentación segura, seguridad, vestido, una casa donde habitar, proveerles cuidado, protección, proveerles educación, pero también estar dispuestos a amonestar, a disciplinar y a corregir a sus hijos. Es una cuestión también bastante importante. El hecho de proveerles todo lo necesario en el ámbito material, pero también estar dispuestos a una formación en el ámbito moral. Y si no acata a palabras, a consejos, entonces tendrá que entrar a otra esfera de la corrección y la disciplina, en el cual tendrán que mediar situaciones de privación de algunos privilegios, o incluso en un contexto apropiado y correcto, hacer incluso uso de la vara en el tenor bíblico. Aclaro, en este contexto del tenor bíblico. Entonces, es importante la función y el papel que tienen que desarrollar los padres para poder levantar y construir una casa segura, una casa en la cual se respire un ambiente de seguridad y de protección. ¿Qué significa provocar a ira a vuestros hijos? Bueno, alguien dijo que para poder evitar este aspecto de provocar a ira a vuestros hijos, comparte por ahí 15 aspectos para que esto se pueda evitar. Dice, disciplinar constantemente bajo ira. Esto traerá que vuestros hijos, ¿sí?, sean provocados a ira. Cuando usted y yo los corregimos, pero cargados de ira, cargados de enojo y de molestia, lo único que estaremos haciendo no es disciplinarlos, sino provocarlos a ira, y no estaremos nosotros cumpliendo nuestra parte. Ser inconsistentes con la disciplina es el segundo aspecto. Ser inconsistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mamá y papá no están de acuerdo y uno dice, es que esto sí se debe disciplinar, y el otro dice, es que esto no se debe de disciplinar, o tienen diferentes varas, diferentes maneras de medir la intensidad de la disciplina, el uno y el otro. Eso es, no se está siendo consistente en la disciplina. O también cuando una misma falta es castigada de manera diferente dependiendo del ánimo y de la situación, del contexto que nos rodea. Si es así, estaremos siendo inconsistentes en la disciplina y estaremos provocando a ira a nuestros hijos. Pedirles que hagan lo que no está uno dispuesto a hacer. Esto lo que hará no será corregirlos, sino más bien aumentar la rebeldía y provocar ira en ellos. ¿Cómo si tú me estás pidiendo que haga algo y tú no lo estás haciendo? Esto es algo tremendo y provoca a ira a nuestros hijos. No reconocer cuando nos hemos equivocado. Encontrar faltas constantes y continuas en ellos, siempre andar buscando el lado incorrecto, siempre estar al pendiente de las faltas. Esto también provoca a ira a los hijos. Cuando los padres no cumplen sus responsabilidades que ya hemos mencionado, cuando los padres no escuchan el punto de vista de ellos. Una cosa es que ellos tengan o no tengan la razón, pero independientemente de eso se debe de escuchar, abrir un foro para escuchar el punto de vista de ellos. Compararlos con los demás o con otros, esto traerá que ellos sean motivados a expresar ira. No cumplir lo que se promete, corregirlo en presencia de otros. Cuando se da mucha libertad,
también se ocasiona esto. Pero también cuando se restringe la libertad más allá de lo correcto. Esto provoca a ira a nuestros hijos, burlarse de ellos, ponerles sobrenombres o manifestar favoritismo por uno de ellos. Cuando hay más hijos en la familia y uno de ellos se muestra favoritismo siempre hacia él, estará provocando ira en los demás. Esta y más recomendaciones podemos hacer mención para evitar provocar a ira a nuestros hijos. Amados hermanos y hermanas, Dios nos está invitando para que hagamos de nuestra casa, de nuestro hogar, un lugar seguro, una casa segura. Si usted ya ha rendido su vida al Señor, debe de poner atención a lo que la palabra del Señor diga. Y si estamos faltando en algún aspecto de ellos, es importante recobrar. Hoy más que nunca necesitamos tener casas seguras, bien fundamentadas, matrimonios correctos, matrimonios bíblicos, matrimonios comprometidos, para poder establecer y manifestar un lugar seguro. Me hace recordar esto, y con esto estoy concluyendo. El Señor dijo en uno de los evangelios, Mateo capítulo 7 y versículo 24, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está un lugar seguro, un lugar bien fundamentado, un lugar bien asegurado. ¿De qué depende? De que las palabras que el Señor ha dicho sean puestas por obras, sean una práctica, sea una realidad. Y bueno, esto hará que podamos levantar una casa completamente segura, en la cual podamos habitar seguros, contentos y realizados. Insisto, amado hermano, amada hermana, querida persona, hombre o mujer que me está escuchando y que todavía no ha querido darle importancia a la palabra del Señor, y así usted pretende poder levantar un lugar seguro para protegerse, esto será imposible. Debe de usted de atender lo que la palabra del Señor dice. Hoy lo puede hacer. Hoy puede el Señor obrar en su corazón y decir y tomar una decisión de poder levantar una casa y un hogar seguro. Todavía es tiempo de oportunidad. Vamos orando en este momento para darle gracias al Señor y a la vez pedir fuerza para seguir levantando casas seguras, casas bien edificadas, casas bien aseguradas. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias en este momento. Tú eres sabio, tú eres, Señor, el que tiene todo el conocimiento. Y tú eres, Señor, tan misericordioso que compartes las formas y las maneras en las cuales nosotros podemos levantar hogares, familias seguras, en las cuales podamos decir, quédate en casa y allí estarás seguro, ahí podrás tú ser ministrado, ahí tú podrás ser cuidado, ahí tú podrás ser edificado, ser formado, para que a su vez cuando llegue el tiempo, llegue el momento, tú puedas replicar esto mismo en el contexto donde tú te quieras realizar. Padre, te damos pues muchas gracias, Señor, por esa bendición y el compartir tu palabra, el exponerla, el dejarla a nuestro alcance para que nosotros podamos observarla y podamos practicarla.
Yo deseo, Señor, que en tu iglesia haya hogares, haya casas seguras, haya casas que los hijos anhelen estar, anhelen permanecer, porque es el lugar que les brinda protección y seguridad, porque están fundado ese matrimonio en la palabra del Señor, porque está fundada esa familia en la palabra del Señor, y tú dices que tienes cuidado de los tuyos. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, para que puedan hacer lo propio y levantar seguridad a su entorno. Te doy muchas gracias en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Les recuerdo que este próximo domingo, 21 de junio, tendremos un compromiso bastante fuerte delante de Dios. Una práctica más para poder levantar casas, hogares, familias seguras y bien establecidas. Haga planes con su familia, por favor, para este día estar en contacto con Dios. Por ahí tienen ustedes la publicidad a la mano para seguir estas indicaciones. Deseo que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo. Dios los guarde.